Muy buenas, pues después del gran premio que tuvimos en Arabia Saudí, pues evidentemente hay que hacer un análisis de todo lo ocurrido. Pero ha habido tantas polémicas y tantos detalles fuera de lo propiamente deportivo que yo creo que es mejor hacer un poco un repaso de todas estas polémicas, explicaros un poco cuál es mi opinión, cuáles creo que son hechos que tampoco son debatibles en cierto sentido y dónde están un poco las claves subjetivas, ¿no? En las que podemos opinar unos una cosa y otros otra, por supuesto, siempre dentro de ciertos límites del respeto y la educación, ¿no? Porque ya sabemos que cuando pasan este tipo de cosas, pues mucha gente tiende a superar ciertos límites. Entonces, bueno, vamos a ir uno por uno haciendo un repaso desde el principio hasta el final de las claves, ¿no? De los puntos más importantes que yo creo que tuvo este Gran Premio. Y digo Gran Premio, no digo carrera, porque creo que el primero de ellos estuvo en la clasificación. Vimos como Max Verstappen parecía que tenía mucho mejor ritmo, de hecho le estaba sacando varias décimas a Hamilton, 2 o 3 en función de cómo lo queramos interpretar, pero lo echó todo a perder en esa última curva. Y aquí ya han empezado las críticas de todo tipo, que si Max es un desastre, que si por qué es tan ambicioso en el mal sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra gente diciendo pues que es tan bueno, que no sabe ir lento, que no sabe parar, que tal y cual. Y bueno, yo creo que aquí un poco hay que poner los pies en el suelo y ser un poco realistas. Yo creo que Max estaba haciendo una vuelta estratosférica, fue espectacular como hizo toda la vuelta y al final cometió un error, que mucha gente cree que es fácil de repente ahorrar ciertas milésimas, ¿no? Ciertas centésimas en la última vuelta o en la última curva, mejor dicho, decir, pues freno más pronto, freno un poco más suave y según me voy acercando, si veo que necesito más freno, pulso un poco más, un poco menos y ya lo tengo controlado, aunque pierda 1 o 2 décimas, me llevo la pole. Pero realmente es muy complicado. De hecho, durante toda la clasificación e incluso durante la carrera, los entrenamientos libres y demás, vimos a un montón de pilotos cometer errores. El propio Carlos Sainz cometió 2 errores exactamente en el mismo sitio y por eso tuvo que salir 15º. Hemos visto, por ejemplo, a Fernando Alonso en carrera, vimos que cometió un error él solo, que hizo un trompo. Y es que es un circuito realmente complicadísimo y ya lo dijimos en la previa, que es un circuito en el que tienes muy baja carga aerodinámica, el asfalto tiene muy poco agarre, está recién puesto, además tenemos esta arena del desierto, entonces bueno, es un cúmulo de cosas que al final hacen que el circuito sea muy complicado de manejar y aquí pues es un poco lo que le faltó a Verstappen. Es verdad que por mi parte pues eché un poco en falta esa mente fría que suelen tener los campeones del mundo, ¿no? Que son como de gestionar mucho cada momento y tal y cual, pero bueno, creo que exigírselo a Max ahora mismo pues dar un poco fuera de lugar y la verdad, pues sí, cometió un error, pero hay que tener en cuenta que era fácil cometer un error y aunque tú tuvieses esas 2-3 décimas en el bolsillo, no es tan fácil decir, pues ahora pierdo 2 décimas y me llevo la pole, es mucho más complicado que eso. Y algo interesante es que parecía que Red Bull era bastante más rápido, o que al menos Verstappen iba a ser más rápido que Hamilton, porque vimos como esa última vuelta iba mucho más rápido que él, pero arriesgando muchísimo y además se vio como la pista iba mejorando poco a poco. Entonces, bueno, luego en carrera también se vio como Hamilton era bastante más rápido que Verstappen, al menos en ese último stint, y porque Hamilton llevaba el neumático duro y Verstappen en el medio, pero en otro stint anterior, al principio de la carrera, se vio como era prácticamente imposible que Verstappen mantuviese el ritmo de Hamilton. De hecho, hubo varias vueltas en las que Hamilton estaba en torno a 1,5 segundos, 1 segundo, incluso se metía en zona de DRS, y eso significa que realmente Hamilton tenía mucho más ritmo, porque como decimos siempre, ¿no? Si te mantienes a esa distancia, aunque no puedas adelantar, significa que tú tienes mucho más ritmo si llevases aire limpio. Luego tuvimos la salida, aquí Max volvió a fallar porque la verdad no salió nada bien, incluso Bottas, que salía por la zona sucia, salió mejor que él, pero la verdad Bottas yo creo que en salidas es todo un experto, le podemos criticar muchas cosas, que si en clasificación es muy irregular, que si no se le da bien adelantar, que si de repente no tiene ritmo de carrera o no es capaz de mantener unos tiempos constantes, pero lo que es la salida yo creo que ahí sí que ha demostrado ser un pilotazo tremendo y en este caso aunque saliese por la zona sucia salió mejor que Verstappen y Verstappen pues no sé, vemos si realmente tiene un problema con el embrague, si es un problema de la presión que pueda tener en ese momento, pero volvió a fallar. Y luego en esa primera curva se vio como que intentaba abrir mucho su trazada para luego atacar en las siguientes, ¿no? Entre la curva 3 y la 4, pero ahí se vio claramente como los Mercedes salen con mucho más ritmo, también puede ser por supuesto por tema de cuánto eres capaz de calentar la goma antes de pararte, pero bueno, en ese momento yo creo que Verstappen poco más pudo hacer, no pudo alargar tampoco mucho más su frenada, entonces, bueno, para mí creo que salió mal y eso le costó por supuesto pues poder pelear por esas primeras posiciones desde el principio. Y luego tuvimos la famosa polémica que parecía que iba a ser la gran polémica del día, que es que salió un safety car, algunos cambiaron neumáticos, entre ellos los 2 Mercedes, y luego sacaron una bandera roja, lo que benefició directamente a Verstappen.
Aquí, bueno, ahora se dice que la FIA quiere beneficiar a Red Bull cuando realmente llevamos todo el año con la gente diciendo que la FIA lo único que quiere es beneficiar a Mercedes, incluso varios años. Entonces yo esto, la verdad, no lo comparto para nada. Ni que quiera beneficiar a Mercedes ni que quiera beneficiar a Red Bull. Lo que sí que comparto es que la gestión del circuito fue un absoluto desastre. Yo creo que se intentó sacar un safety car para arreglar esa barrera porque no se sabía muy bien cuánto tiempo iban a tardar en sacar el coche y arreglarlas, el coche de Schumacher, que fue el que provocó ese accidente, me refiero, y luego se vio que no daba tiempo, que iban a tardar muchísimo y por lo tanto se sacó una bandera roja, que además estuvimos bastante tiempo con bandera roja, o sea que pues, nos hubiésemos quedado sin media carrera si se hubiese hecho con safety car. Entonces yo creo que simplemente fue eso. Además creo que la gente de la FIA no está pendiente de quién ha cambiado neumáticos, quién no, a quién beneficio, a quién no beneficio. A lo que tiene que estar pendiente es al trabajo de los Marshall, ¿no? Lo que esté haciendo pues el resto de comisarios, lo que esté revisando y todo eso. No a ver si ahora beneficia a este, ahora beneficia a otro, porque no es la función de la FIA realmente. Y yo creo que en ese momento a la FIA pues le da igual que haya beneficiado a Red Bull o que haya beneficiado a Mercedes. Y por cierto, durante ese pequeño tramo de safety car que tuvimos, ¿no? Esas pequeñas vueltas, o esas pocas vueltas, mejor dicho, se criticó también desde la parte de Red Bull a que Bottas iba muy lento, que estaba dejando demasiada distancia con Hamilton, que bueno, se escucharon una serie de pitidos tremendos con los del equipo de Red Bull a Verstappen, pero realmente Bottas no estaba haciendo nada ilegal. Y quiero destacar esto porque, bueno, luego hablaremos de la labor de los equipos en todas las polémicas que estamos teniendo esta temporada. Pero bueno, relacionado con el desastre del circuito, me gustaría también mencionar la cantidad de Virtual Safety Car que tuvimos, ¿no? La cantidad de vueltas bajo régimen de Virtual Safety Car, que me parece bien entre comillas, porque al final es un paso intermedio, ¿no? No reagrupas a todos los coches, no sacas bandera roja, pero al mismo tiempo pues te da cierto tiempo para sacar esas piezas, limpiar un poco el circuito y demás. Pero creo que el circuito, la verdad, no estaba preparado como tal, porque puede ser más peligroso, puede ser menos peligroso, que al final yo creo que se vio que era bastante peligroso, ¿no? Porque hay muchas curvas ciegas, mucha velocidad, muchos muros. Al final además tenemos una temporada en la que se está respetando muy poco el tema de la doble bandera amarilla y la bandera amarilla, o sea que podríamos tener un problema, si lo juntamos con eso, mucho mayor. Pero luego otra cosa aparte es el tiempo que vayas a tardar en limpiar las piezas, que los Marshall de estos se sepan bien los protocolos, que haya un protocolo, por supuesto, establecido, que se lo hayan explicado. O sea, la culpa no es de ellos ni mucho menos, es de una gestión del circuito completa, que se sepa bien cómo se va a actuar en cada situación. Y tuvimos tantísimas vueltas de Virtual Safety Car que a mí me parece que no se tenía muy claro esto. De hecho, tuvimos algunas vueltas en las que se vio a Hamilton, a Verstappen pasar a un par de metros de piezas enormes en medio de la pista de fibra de carbonos, que si por lo que sea hubiesen tenido que cambiar la trazada, pues se la hubiesen comido, hubiese terminado un pinchazo, y al final si se decide un mundial por una tontería así hubiese sido gravísimo. Así que yo creo que el circuito para nada estaba preparado, no creo que estuviese en las condiciones en las que debería estar un circuito, y menos para terminar una temporada de Fórmula 1 como estamos ahora. Y cuando terminó esa bandera roja, pues tuvimos una resalida, y aquí Verstappen pues evidentemente tuvo suerte con lo del safety car y después bandera roja, porque le permitió cambiar neumáticos en régimen de bandera roja, por lo tanto no perder nada de tiempo y conservar esa primera posición, salir a la pole, pero volvió a salir mal. Y por eso yo ya sospecho que puede ser algún tema un poco más importante incluso del coche, porque bueno, al final volvió a salir mal una vez más, y eso parece que lo que significa es que Verstappen, o sea, no que sea solamente culpa del embrague del coche, sino que Verstappen no ha terminado de adaptarse bien, o que no terminan de entenderse lo que Verstappen necesita del embrague con los ingenieros, o algún tema así, porque realmente es muy llamativo. Salió mal, intentó cubrir la posición de Hamilton como pudo. De ninguna manera podía cubrirla porque Hamilton salió muy rápido y le pasó en muy pocos metros, y luego por fuera se intenta tirar de una forma que es prácticamente imposible. ¿Y por qué digo prácticamente? Porque en el hipotético caso de que Hamilton hubiese abierto hueco por la parte exterior, pues se podría haber colado a lo mejor, pero realmente Hamilton no se pasó del circuito, Verstappen sí que se fue por fuera y luego se reincorporó y se quedó primero. Evidentemente, bajo esta situación tienes que obligar a dejar pasar. Que ahora entramos en el argumento de que Hamilton lo echó fuera porque se pasó el vértice de la curva para no dejar hueca a Verstappen, porque al final es lo que estamos viendo en todas las carreras, es lo que está permitiendo la FIA. O sea, ahora mismo el argumento de la FIA es: el que va por el interior tiene derecho a dejar sin espacio al que va por el exterior. Entonces, aquí lo que ha pasado es que Verstappen ha hecho lo contrario que suele hacer, o por otro sitio que lo suele hacer. Normalmente se tira más agresivo por el interior y ahora lo hizo por el exterior. Por lo tanto, ya ahí sí que vas a tener todas las de perder, porque la FIA siempre da prioridad al piloto que va por el interior, cosa que yo siempre he dicho que no comparto para nada. Creo que los dos deberían dejar espacio. Pero bueno, en cualquier caso se reincorporó de una forma bastante peligrosa, y eso evidentemente pues tenía que terminar con una devolución de la posición. ¿Qué pasó con esta devolución de la posición? Pues que aquí ya entramos en el tema de la negociación, que si te ofrezco cambiarle la posición, qué tal, que al final es lo que le dijo la FIA a los de Red Bull. La verdad, yo entiendo aquí
un ambiente conciliador, ¿no? Desde la parte de la FIA, es decir, pues mira, voy a intentar que no se me vaya esto de madre, que hagamos las cosas bien, que lo hagamos pues todos como grandes amigos, como si lo fuéramos, pero realmente ofrecer a un equipo cambiar la posición no me parece lo más apropiado. Parece ser que no está permitido obligar un cambio de posición en régimen de bandera roja, que es lo que teníamos en ese momento, y por ahí puede ir un poco la idea. Pero en cualquier caso, no creo que esa fuese la manera. Al final la FIA es la autoridad, tiene que dictar las cosas, es decir, mira, tú tienes que devolver posición y se acabó. Y si no lo puedo hacer ahora, pues lo hago luego. Pero esta especie de... o sea, yo entiendo que es un poco para conciliar, para incluso dar tiempo a los equipos para que sepan con qué posiciones van a empezar luego la resalida, pero al final no creo que fuese algo que se debe hacer así, porque al final es como una pérdida de autoridad, que podríamos pensar, bueno, la FIA siempre va a tener autoridad, porque es al final el que va a sancionar, el que va a poner las leyes, el que va a dictaminar lo que se puede y no se puede hacer, pero siempre cosas subjetivas, como ha demostrado de sobra este año. Entonces los equipos te van a ir tirando poco a poco, y al final pues vamos a tener situaciones como las que tenemos actualmente, ¿no? Que yo creo que nadie está ahora mismo conforme con las actuaciones de la FIA, aunque muchas veces se critique incluso de más, ¿eh? Eso sí que tengo que decirlo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, me podéis decir, pues mira, a mí la verdad, aunque no parezca una autoridad, aunque no hayan sido muy tajante tal, a mí me parece bien, porque así todos tienen claro en qué posición van a salir. Además, no creas un drama porque se lo has ofrecido amablemente y no imponiéndoselo, y por lo tanto no vas a cabrear más, vas a apaciguar un poco el ambiente, que es algo necesario. O podréis decir, pues mira, a mí no me parece bien porque es una pérdida de autoridad, porque no han sido las formas correctas con las que debería actuar una federación internacional del automóvil, que esa es un poco mi opinión, pero la primera opinión es completamente respetable también, ¿vale? Entonces aquí siempre hay un poco de subjetividad, ¿no? En cómo afrontamos estas situaciones o qué idea tenemos nosotros, por supuesto, acerca de ellas. Y luego tuvimos la tercera salida, ¿no? La resalida, que por fin Verstappen pudo salir bien, que por fin hizo una salida bastante decente. Ojo, no creo que fuese muy buena, ni mucho menos, pero donde sí que ganó mucho fue en la primera frenada, es decir, salió normal, no salió mal como en las otras dos anteriores, que por eso creo que al final tiene un problema, porque aunque gane posiciones, igual que decía que Bottas siempre sale bien, creo que Verstappen es un maestro en la primera frenada, es como que sabe entender muy bien el coche, sabe llevarlo perfectamente al límite, sin bloquear, muchas veces un poco más allá, cuando intenta ganar una posición demasiado arriesgado, vamos a decirlo así, pero creo que esa primera curva es todo un maestro, y es un poco lo que demostró aquí. Salió normal, como digo, pero la primera frenada supo aprovecharla al máximo para ganar esa primera posición, y además de una forma muy inteligente, o no sé si le salió así por suerte, pero me cuesta creerlo, porque Hamilton estuvo en el medio del sándwich entre Verstappen y Ocon. Por lo tanto, si hubiese terminado hoy la carrera de Hamilton, que estuvo a punto porque ese alerón delantero yo no sé cómo aguantó, lo que hubiese pasado es que hubiese sido, yo creo que, incidente de carrera sin sanción a nadie, porque al final Verstappen hizo bien la curva, Ocon hizo bien la curva, pero en el medio estaba Hamilton, y es un poco el que estuvo un poquito más, estuvo no más inteligente que los demás, ¿no? O que Verstappen o Ocon, pero sí que estuvo cauto, que es lo que había que estar levantando y no arriesgando demasiado, porque ahí lo tenía todo para perder. Y además, un 0 en Hamilton hubiese supuesto el título directo para Verstappen, que no hubiese sido la forma idílica de ganarlo, al menos a nivel de aficionado, por supuesto, pero bueno, estuvo ahí la cosa bastante apretada. Pero insisto, muchas veces se ha dicho, o mucha gente ha dicho, que el pedazo de salida que ha hecho ahora Verstappen y tal, pero realmente no lo hizo tan bien. Hubo otras dos salidas y en las dos lo hizo mal, pero aquí sí que supo aprovechar la primera frenada, y al final pues tener ese ápice de suerte, ¿no? De cuando te sale bien la primera frenada, que sea la definitiva y no las anteriores. Lo que pasa que luego vino toda la polémica entre el incidente de Hamilton y Verstappen, que te dejó pasar, que no te dejó pasar. Y en este sentido me gustaría repasar lo que va diciendo el documento de la FIA, porque hay unos 6 párrafos en lo que te va explicando por qué se tomó la decisión de sancionar con 10 segundos a Verstappen. En el primer párrafo nos dice que la culpa es principalmente de Verstappen, es decir, es un poco el resumen de todo. Y aquí hay algo muy curioso, y es que te dicen principalmente de Verstappen. Yo no sé cuántos documentos se han emitido ya por incidentes entre Hamilton y Verstappen porque ha terminado un toque, porque, insisto, se dice que se sanciona la acción en sí, no las consecuencias, pero cuando no hay consecuencias nunca se sanciona. Pero bueno, dejando ese tema un poco aparte, de todos estos documentos con incidentes entre Verstappen y Hamilton, en todo se dice la culpa es principalmente de... ¿Qué significa esto? Que la culpa siempre es de los dos. Uno tendrá más culpa que otro, como puede ser en este caso, pero siempre la culpa es de los dos. Se habla mucho que si el incidente de Silverstone, que si el incidente de Imola, que si tal, en todos la culpa es de los dos. Lo que pasa es que de uno más que de otro, y por eso siempre hemos visto sanciones que si de 5 segundos, que si de 10, y no
una bandera negra a lo mejor, que en este caso, ojo, ahora entramos a evaluar todo eso, porque a unos nos puede parecer un poco más peligroso, a otros menos, un poco más extremo o menos. Pero esto va sobre todo para los fanáticos, que además estamos cayendo ya en todo esto de que si soy de Hamilton, en vez de defender a Hamilton, lo que hago es insulto y critico a Verstappen y viceversa. Y esto, pues evidentemente lo que hace es descubrir que tampoco se tienen muchos argumentos, ¿no? Entonces, querría destacar esto y no solo de este documento, sino de todos, que siempre la culpa es de los dos, lo que pasa que de uno un poco más que de otro. Luego en el siguiente párrafo pues se dice que se indicó a Verstappen que devolviera la posición en la curva 21 y el equipo le dijo que lo hiciese de forma estratégica, ¿vale? Lo que estamos ya pues intuyendo que lo que estaba buscando el equipo es, oye, pues que te pase y luego tú aprovechas el DRS tal y cual, ¿no? Que es un poco de donde viene la polémica. Y también te dice, redujo la velocidad en la curva 26 y es obvio que ninguno quería estar por delante en ese punto. Y ojo, porque Verstappen tampoco que estuviese aguantando esa primera posición muchísimo tiempo. Es decir, parece que desde la 21 hasta la 26 hay un mundo, pero es una serie de enlazadas, luego viene esa zona de recta y tal. Entonces, tampoco que estuviese aguantando muchísimo tiempo la posición Verstappen, pero en esa curva 26, en ese tramo de recta hasta la 27, incluso desde la 25, yo creo ya estaban los dos jugando un poco el uno con el otro. Y bueno, simplemente destacar eso, ¿no? Que tampoco es que hubiese muchísimo espacio en el que Verstappen estuviera apretando y de repente desacelerase, sino que está relativamente cerca el punto en el que le dicen que la devuelva y cuando él la intenta devolver. Luego en el tercer párrafo pues se dice que el coche 73, que es el de Verstappen, se pregunta, según pues alegaciones de Verstappen, imagino, por qué el 44, que es el de Hamilton, no le adelanta. Y Verstappen dice que no sabía que le iba a dejar pasar y por tanto que no sabía por qué estaba aminorando la velocidad. Por lo tanto se decide penalizar por una clave: freno repentino de unos 69 bar, lo que provoca una desaceleración de 2,4 Gs. Es decir, están diciendo que se ha penalizado por una clave. Verstappen frena y provoca una desaceleración de 2,4 G, que es una frenada, pues bueno, no es ni mucho menos una frenada extrema de la Fórmula 1, que mucha gente está diciendo que iba a 300 por hora y pega un frenazo. No iba a 300 por hora, iba a 100 y poco. Pero bueno, 2,4 G es una frenada importante como para intuir que hay intencionalidad, no como que está poniendo en riesgo al piloto, que le quiere hacer daño, que ha puesto en peligro algo extremo, pero sí que hay intencionalidad y yo creo que ahí está la clave. Luego seguimos con el documento, que es bastante largo, y nos dice en el cuarto párrafo que aceptando que Hamilton pudo pasar y no quiso, o sea que esto parten de esa base, porque además es algo que el propio Hamilton ha dicho, entendemos por qué ninguno de los dos quería estar por delante antes de la zona de DRS. Es decir, que ellos saben que ninguno de los dos quería estar por delante en la zona de DRS y que por eso hubo todo este lío, que se frenaron los dos y que tal y cual. Y aquí yo me pregunto, ¿quién tiene más derecho a decidir dónde se devuelve la posición? ¿El piloto sancionado o el piloto que va por detrás? Porque al final Verstappen podemos decir porque la devuelve a la posición donde él quiera, que es el que va primero y que bueno, que es el que tiene que devolver la posición, es el que tiene que hacer el acto de devolución en sí. Pero claro, tiene que hacer eso porque ha cometido una infracción. Entonces, si tú cometes una infracción en una curva, te la saltas, adelantas al piloto que lleva adelante que de otra manera no lo puedes adelantar y luego le devuelves la posición donde a ti te da la gana para luego tener esa ventaja y volverlo a adelantar en un sitio que de otra manera no hubiese sido capaz, porque no hubiese sido capaz de salir tan pegado a él, pues bueno, eso tampoco parece justo. Es decir, si Verstappen puede frenar en un sitio para dejar pasar, en mi opinión, y esto lo dejo claro, es mi opinión porque no está puesto en ningún sitio en el reglamento, al menos que yo conozca o que haya investigado y haya visto, el de detrás tampoco tiene por qué ceder. Es decir, este truco lo ha usado Hamilton muchas veces, pero no es un truco de obligar al otro piloto a pasarte desde el punto de vista donde yo lo entiendo, sino que es como una trampa. Es decir, yo te dejo pasar aquí, si me pasas vas a caer en mi trampa y la siguiente recta te voy a adelantar, pero tienes la opción de no caer en la trampa. Entonces, esta es una interpretación que yo hago. Es decir, yo creo que el piloto que tendría prioridad para elegir dónde le adelanto es el piloto que ha sido perjudicado por esa maniobra, que en este caso era Hamilton. Entonces, aquí es donde está un poco el debate. Y no termina ahí el documento, porque bueno, luego tenemos el último párrafo que dice: sin embargo, la frenada repentina de Verstappen se considera la principal causante del accidente y por tanto se le penaliza con 10 segundos y bueno, los 2 puntos eso en la licencia. Entonces, los dos estaban haciendo ahí payasadas en medio de la pista, que por cierto, también opino que se le podría haber metido una sanción de peligrosidad a los dos a lo mejor, porque al fin y al cabo los dos estaban a una velocidad muy aminorada en un sitio de muchísima velocidad. Entonces, bueno, pues estaban, no había nadie alrededor y tal, pero si lo hubiese habido,
podía haber provocado un accidente un poco más grave. Igual que os digo que no iban a 300 por hora cuando frena Verstappen, os digo que si viene un coche de verdad a 300 por hora y se encuentra con dos medio en paralelo, medio no, a 100 por hora, el accidente hubiese sido bastante gordo, aunque es un doblado que se está desdoblando, lo que sea. Entonces ojo con la peligrosidad, porque ahí sí que le podrían haber metido a lo mejor una sanción a los dos. Pero donde está aquí realmente el debate, yo creo, es, ¿tiene el derecho el piloto que ha cometido la infracción a dejarse adelantar donde él quiera, aunque pueda sacar provecho de eso? Al fin y al cabo, sacar provecho de una sanción que te han puesto. Yo, en mi opinión, no lo veo así. Y si tú tienes derecho a ponerme esa trampa, pero yo tengo derecho a no caer en esa trampa. Entonces, es un poco por donde yo lo entiendo. Que luego la acción de Verstappen de frenar cuando tienes a Hamilton justo detrás ¿es sancionable? Hombre, pues en mi opinión sí. Es verdad que no es tan peligrosa, incluso como pudo parecer en un primer momento, que los dos están titubeando y tal, que pueden decir, pero Hamilton, ¿por qué se pega él? ¿Por qué no se pone ni lejos ni en paralelo, sino pegado y justo detrás? Pues bueno, también por eso tiene parte de culpa, y si no hubiese sido así, pues se lo hubiese comido. Pero claro, si tú te pones en paralelo y el otro pega un frenazo como pegó, lo que va a pasar es que tú te vas a poner delante, el otro va a pegar un acelerón y ya te va a decir que te ha devuelto la posición. Y eso, a lo mejor a efectos prácticos del reglamento ya vale, pero realmente pues sería un poco sucio también. Entonces, creo que en mi opinión, pues sí, está bien sancionado a Verstappen. Creo que encima cuando frenó fue justo cuando Hamilton estaba justo por detrás, que desde donde yo lo veo creo que tenía derecho a estar ahí, aunque parezca absurdo, pero bueno, al fin y al cabo no estaba infringiendo la ley, y al final el accidente se produjo porque Hamilton estaba pegado detrás, pero fue Verstappen el que pegó ese frenazo. Si hubiese mantenido una trayectoria pues lineal sin pegar frenazos y demás, pues entonces no se hubiese producido ese accidente. Entonces por ahí entiendo la sanción a Verstappen, que ahora podréis caer vosotros en otra cosa o tener otra opinión y decir, pues mira, ahora mismo la verdad yo creo que Verstappen le intenta dejar, Hamilton lo que tiene que hacer es adelantar y luego él intentar sacar ventaja para que el otro no lo adelante, pero se tiene que conformar con el sitio en el que el otro le quiera sacar la posición, o sea, de dejar la posición. Pues me parece estupendo, cada uno tiene su opinión y no hay problema. Pero no caigamos en decir que uno es un loco, que el otro puso en riesgo la vida de tal a 300 por hora, porque al final es verdad que no fue tanto así. La verdad, en mi opinión, creo que fue bastante antideportiva la actitud de Verstappen, que le pudo caer una sanción incluso bastante más gorda, pero bueno, eso entiendo que ya es cuestión de opinión de cada uno, entendiendo un poco los hechos y entendiendo sobre todo la explicación que ha dado la FIA. Y luego, por cierto, tuvimos otro adelantamiento al final, que bueno, ya sabemos cómo terminó todo eso, que se le puso 5 segundos de penalización a Verstappen por no dejarse pasar, porque al final es verdad que no dejó pasar, pero luego cuando Hamilton le adelantó en pista puramente, lo echó de pista de una manera pero absolutamente descarada. Fue en esa misma curva, en la última curva del circuito, pero frenó por el interior y alargó la frenada muchísimo, echando directamente de pista a Verstappen. ¿Qué pasa? Que esto ya no lo vamos ni a discutir, porque es lo que la FIA está buscando, que el piloto que va por el interior eche de pista el del exterior, no se puede adelantar por fuera, no te puedes defender por fuera, no puedes hacer un paralelo por fuera, porque la FIA, según su criterio, al menos de este año, no se puede hacer eso, porque el piloto que va por dentro tiene todo el derecho del mundo a echarte por fuera porque tiene total prioridad. Para mí sigue siendo un error, creo que es la primera semilla de todo lo que se ha liado ahora con la FIA, porque al final hay un ambiente de que hay que ser muy agresivo e incluso sacar los codos de una forma absolutamente abusiva por la parte interior, pero es un poco lo que volvimos a tener otra vez. Y ya para terminar un poco el vídeo, ¿no? Sabiendo que nos acercamos a la última carrera del año y demás, pues me gustaría hacer unas reflexiones un poco generales, ¿no? Y yo me quedo con lo complicado que es ahora mismo realmente simpatizar con un piloto o con otro, tanto dentro de la pista como fuera de la pista, porque los dos han dicho de todo, los dos han hecho de todo dentro de la pista, los dos han sido sancionados por todas partes, todos los incidentes los dos tienen la culpa, que ojo, creo que mucha responsabilidad recae sobre la FIA, pero al final los dos han jugado sucísimo, en mi opinión, tanto dentro como fuera de la pista. Entonces, bueno, al final, pues uno puede simpatizar más con un piloto, puede simpatizar más con otro, creo que eso está bien, porque al final las aficiones vienen de seguir a un piloto o un equipo, como pasa en cualquier deporte. La gente se enganchó más al tenis por ver a Nadal o al baloncesto por ver a Gasol o lo que sea, ¿no? Al final son de jugadores y de equipos en todos los deportes del mundo lo que termina enganchando a la gente, y creo que eso está bien. Lo que pasa es que estamos llegando a un punto este año que es tan complicado realmente defender a un piloto o simpatizar con un piloto, que yo creo que mucha gente, sin darse cuenta, como que se queda sin argumentos a favor de ese piloto y se cae en voy a insultar al otro, porque a lo mejor se dice, madre mía, hay que ver Verstappen la que ha liado en esto, y la respuesta es sí, pues anda que Hamilton, y viceversa, o sea, se critica a Hamilton, oye, hay que ver cómo se ha abierto
en esta curva que no ha dejado espacio tal. Y dicen los fanáticos de Hamilton, sí, pues anda que Verstappen en no sé qué carrera. Al final estamos cayendo todo el rato en intentar pues justificar las acciones de un piloto con las acciones del otro. Y al final, pues yo creo que esto, la verdad, está enmarañando todo un montón. Yo creo que la idea es pues intentar disfrutar de la Fórmula 1 y que cada uno pues intente seguir a su piloto, pero sin caer en estas descalificaciones, porque al final se va calentando más el asunto y calentando más, y esto es una cosa tremenda. Y además yo entiendo que la gente no solo simpatice con un piloto por el estilo de pilotaje, sino también por cómo es fuera de la pista y demás. O sea, por ejemplo, para mí estilo de pilotaje que me gusta, algo completamente subjetivo y que no tiene nada de técnico ni de objetivo. A mí me gusta, por ejemplo, el estilo de pilotaje de Ricciardo, me gusta el estilo de pilotaje de Carlos Sainz, que son pilotos pues de ser muy constantes, de ser muy finos en los adelantamientos, preparárselos mucho, ser muy constantes. Pero yo entiendo que a alguien le puede gustar más el estilo de que ha tenido pues normalmente Verstappen, que es mucho más agresivo, que se cuela en cualquier hueco, que no se lo prepara tanto, no se lo piensa tanto, sino que actúa mucho más rápido. Pero bueno, yo soy de un estilo un poco más analítico, pues yo eso lo entiendo perfectamente. Y de hecho yo personalmente prefería que este año lo ganase Verstappen, porque creo que aportaba algo diferente a la Fórmula 1. De estos últimos 8 años, que 7 se los llevase Hamilton, pues es un poco monótono, ¿no? Al fin y al cabo, y creo que hubiese aportado algo extra. Incluso que Hamilton se tenga que llevar el octavo título, convertirse en el mayor campeón de la historia de la Fórmula 1, me parece estupendo, sin ningún problema. Pero creo que que ese hecho se produzca al menos con un campeonato fuera de esta época tan digamos, abusiva de Mercedes que hemos tenido, aunque este año haya sido mucho menos, hubiese sido más bonito, ¿no?, de cara a la Fórmula 1. Pero la verdad, tal y como está ahora mismo el campeonato, tal y como están los dos pilotos, a mí personalmente me da exactamente igual quién gane. O sea, nunca he simpatizado con ninguno de los dos pilotos, lo reconozco abiertamente. Solamente esperaba que ganase Verstappen por aportar algo un poco diferente, que Hamilton si ganaba su octavo título y diese en otra época un poco diferente, ¿no?, ganándose el título fuera de esta época que hemos tenido, aunque la del año que viene sea muy parecida, pero que bueno, que al menos cambie un poco. Pero la verdad, tal y como está el asunto ahora, la verdad que me parece un poco complicado intentar o decir que prefiero que gane un piloto o que gane otro. Y es que además de todo esto, creo que los equipos de ninguno de los dos están ayudando. En este sentido, creo que Red Bull está peor todavía. O sea, en la radio en la que le dice Verstappen al equipo, oye, Bottas está yendo demasiado lento cuando estaba el safety car porque Mercedes quiere hacer una doble parada, entonces Bottas lo que hizo fue alejarse de Hamilton para dejar hueco y que dé tiempo a un doble pit stop. La radio del propio equipo Red Bull, que solo se escuchan pitidos porque en vez de tranquilizar al piloto, lo único que hacen es echar más leña al fuego, insultar a la FIA, insultar a Mercedes, a Bottas y a todo el mundo. La verdad, yo creo que esta actitud para nada es la adecuada, y creo que, por ejemplo, muchas veces el equipo Mercedes pues sí que ha intentado a lo mejor calmar a Hamilton, que a lo mejor no es tan agresivo con las declaraciones, hace otro tipo de declaraciones que son para vomitar muchas veces, pero a lo mejor no tanto de insultar o de palabrotas y cosas así. Pero bueno, al final luego en declaraciones pues Mercedes hace un poco lo mismo que Red Bull, y creo que esto no está ayudando para nada. Incluso, bueno, el propio entorno, ¿no?, el padre de Verstappen, creo que tampoco aporta gran cosa ni a la Fórmula 1 ni al propio Verstappen, porque lo único que hace es como cabrearle más, lo único que hacen es echar más flores sobre Verstappen y echar más mierda sobre el resto de pilotos, y la verdad yo creo que eso no ayuda a nadie. O sea, un piloto cuando está cabreado en medio de una carrera no le avives el fuego, intenta calmarlo, intenta que se concentre, intenta que salga bien la carrera, que luego en declaraciones te lo preparas todo lo que tú quieres y haces tu estrategia psicológica como tú quieras. Pero en esos momentos la verdad que lo único que hacer es alabar al piloto encima cuando se cabrea, echarle más leña. Yo creo que son actitudes totalmente equivocadas. Y bueno, para terminar, pues aclarar como siempre que dirigir una carrera de Fórmula 1, ¿no?, como es la labor de Michael Masi, no es nada fácil. Yo no estoy nada de acuerdo en muchas de las cosas que ha hecho este año. Quizá incluso llegaría a decir la mayoría, pero bueno, habría que evaluar caso por caso, pero que bueno, que nunca se caiga en esto de creer que gestionar una carrera facilísimo, a este lo sanciona, a esto no, y es así de fácil. A este le pongo 15 segundos, a este ninguno, y esto es incidente de carrera y se acabó. Es mucho más complicado que todo eso, ¿vale? Entonces, nada, intentemos disfrutar de lo que nos queda de este año, que ya solo es una carrera, que intentemos ser siempre pues, un poco más respetuosos, un poco más educados, sobre todo en redes sociales, que ya sabemos que se nos calienta mucho la boca, pero bueno, que hay que ser un poco más inteligentes, disfrutar de esto y aprovechar las cosas buenas que estamos teniendo este año, ¿no? Que estamos teniendo una temporada absolutamente espectacular, que estamos teniendo de todo, es verdad que de lo bueno y de lo malo, pero absolutamente de todo, y además a nivel mediático creo que se está llegando a sitios que no nos hubiésemos imaginado mínimamente el año pasado, ¿no? Si a estas alturas del año pasado nos hubiesen dicho que teníamos una última carrera así, pues no nos lo hubiésemos creído, ¿no? Así que incluso terminando poéticamente este año con una última carrera en la que llegan los dos, Hamilton y Verstappen, con los mismos puntos,
tenemos, pues vamos a aprovecharla al máximo y vamos a disfrutar de ella. Así que nada, en comentarios dejadme todo lo que opinéis, lo que estáis de acuerdo, lo que no, si queréis que hay algún detalle que me he dejado pasar importante, pues también lo vamos debatiendo y nada, al final pues disfrutemos todos debatiendo de una forma más o menos razonable, ¿no? Sobre todas estas cosas, que al final es una parte también interesante de la Fórmula 1. Así que nada, nos acercamos a la última carrera, al Gran Premio de Abu Dhabi. Vamos a hacer un análisis de ese circuito, por supuesto. Os recomiendo que os suscribáis para no perderoslo y nada, nos vemos allí.